Recordemos que el pasado día 5 de agosto se dio a conocer el fallo del jurado del Premio de Poesía Alcaraván 2021 en su 68 edición. Bueno, pues este año la obra ganadora fue Carta a Juan Gil Albert, del escritor madrileño Gonzalo Escarpa, al cual vamos a saludar en esta mañana, puesto que lo tenemos a través del hilo telefónico. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por contar conmigo. Muchísimas gracias a usted por atendernos y ante todo darle la enhorabuena por ese premio. Muchas gracias, ha sido una sorpresa y una felicidad muy grande, claro Sí. que sí. Además, este año, me imagino que lo sabrá Gonzalo, y si no se lo decimos nosotros, este año la convocatoria ha sido todo un éxito. Se han presentado más de 600 trabajos provenientes de una variedad geográfica inmensa, como así manifestaba el también poeta Jorge de Arco, portavoz del jurado. Por tanto, digamos que mayor satisfacción por su parte, ¿no? Sin ninguna duda, la verdad es que me sorprendió la convocatoria, que es muy nutrida, y me hizo muchísima ilusión saber que estaba por allí Jorge de Arco y Carlos Morciano, que son dos poetas a los que admiro. Ajá, muy bien. Al igual que me imagino que a Juan Gil Albert, al cual le escribe una carta para nuestros oyentes que no sepan quién fue este señor, pues cuéntenos, Gonzalo, el por qué se fijó en esta persona, esta carta. ¿Qué le dice en esta carta? Pues yo estaba en Alicante en aquel momento con un amigo y estábamos hablando de poesía y surgió este poeta poco conocido que nació en aquella ciudad y nos dio por pensar en la posibilidad de mandar cartas a poetas pues ya fallecidos y eso es simplemente lo que hago, es leer su obra, revisar unos poemas de este poeta tan interesante y escribir una carta ficticia, imaginaria, en la que le comento pues lo que me da por pensar al revisar su biografía también. Siempre que leemos la obra de poetas consagrados, pues se nos quedan por ahí en el aire los datos de su biografía. No solemos conocer cuál es la vida de todos esos poetas y la verdad es que suele ofrecer datos importantes a la hora de entender su obra. Y a raíz de conocer a este poeta, a Juan Gil Albert, ¿ha indagado más, no? ¿Ha leído más de sus trabajos? Sí, la verdad es que cada libro de poesía es una invitación a conocer tanto la vida como la obra. Sí. Y por fortuna sí que tiene mucha obra publicada, así que fue una ocasión estupenda para sumergirme en su obra, que es lo que le recomiendo a todo el mundo. Ojalá sirva este premio para dar a conocer a este importante poeta. Muy bien. Lo íbamos a dejar para el final, pero vamos a cambiar un poco, digo porque viene al hilo, para que con su voz, el propio autor de esta carta, dirigida, como bien decíamos, al poeta Juan Gil Albert, este poeta alicantino, nos la recite Gonzalo. Claro que sí, con mucho gusto. Llevo una cita de él que dice: Gloria a ti, delincuente, soy tu amigo. Y el poema dice: querido Juan, no creo en ningún caso que conozca tu vocación, tu biografía, la deriva curva o recta de tus días. Algo puedo leer como cualquiera, que fuiste rico, o casi, feliz no, poeta sí, y poco más. Pero una biografía es siempre un cuento mal contado y bastardo y aburrido. ¿Cómo entender apenas 1 milímetro de tu paseo exacto por el mundo en 2 párrafos previos a la nomenclatura de tus obras? Respetuosamente yo quería saber por qué escribiste sobre oficios y sobre la belleza. ¿Por qué fuiste a vivir 90 años? ¿Te gustaba el piano? ¿Y el invierno? Fuiste siempre el lector de Plauto. ¿Sabes que nadie lee tus divagaciones en este oscuro siglo? ¿Te incomoda? Querido Juan, en la universidad no me dijeron que tenías sextinas escondidas en los floreros limpios de tus libros, que sabes encontrar la forma exacta del nombre en el poema. Es un amigo el que me invita a ti. Tú eres mi amigo. Hoy es verano
Estoy en Alicante, donde naciste un día como quien apila 1000 manzanas, y te escribo porque al escribir tú me estás llamando, y quería mandar al infinito en el que ahora flotamos esta misiva simple, decaída, que no es ni despedida, ni saludo, ni reconocimiento, ni reproche. Dejemos que esta carta se termine así, como si no la hubiera escrito yo, ni tú, ni nadie. No finjamos siquiera que un día hablamos, que nos conocimos, que compartimos algo. Compartamos esta carta. Un abrazo. Muy bonita esa carta dirigida a alguien a quien, bueno, pues ahí de forma repentina llega a conocer de su obra, indaga un poco y le escribe a este poeta alicantino. Como bien decíamos, nos referimos a él en pasado porque ya no está, pero de alguna manera sigue presente, ¿no? Gracias a sus obras, bien sea, en este caso, escritor, bien sea pintor, ya sea, en definitiva, artista, que deje un legado, ¿no, Gonzalo? Así es. Sí, lo explica Quevedo en un soneto maravilloso diciendo que escuchamos con los ojos a los muertos. Eso es leer, ¿no? Y a veces uno se siente muy cercano y tiene mucha amistad con autores de hace 5 siglos. Efectivamente, bueno, esa carta, y decía que con este amigo habían ideado, ¿no?, el escribir cartas a otros artistas, en definitiva. No sé si ha empezado ya a escribir a otro, a partir de ahí empezaron a hacerlo. Sí, forma parte de un libro que estoy escribiendo, que son cartas de autores con los que me apetecería muchísimo hablar. Y bueno, también hay una tradición muy curiosa en la poesía de mandar este tipo de cartas. Por ejemplo, hay una anécdota muy interesante en el cementerio de Coyure. La tumba de Machado, por ejemplo, recibe muchísimas cartas todos los años que se pueden enviar a un buzón que está junto a su tumba. Y hay alguien que las recoge una vez al mes y las archiva en la Fundación Antonio Machado. Hay también un rumor que nos dice que a Antonio Gala se le podía escribir cartas mandando simplemente su nombre, sin más dirección, y en correos era tan importante Antonio que sabían perfectamente cómo hacerle llegar la carta, ¿no? Entonces los envíos postales en sí mismos son tan poéticos que aunque estén ahora de capa caída, pues a veces surge esa necesidad, ¿no?, de escribir algo después de leer un poema a su autor, porque bueno, nos sentimos cerca, nos sentimos relacionados con el autor de ese poema que nos ha gustado, que nos ha conmovido. Decía que en esas cartas pues le hacen la pregunta o le gustaría preguntar no sé qué. Por ejemplo, no sé si a este poeta alicantino, Juan Gil Albert, o a otro que hayan descubierto, ¿qué le gustaría de preguntarle si pudiera, en el caso que le hubiera dar con él? ¿Qué le hubiera preguntado? Pues muchísimas cosas, la verdad, porque cuando leemos un poema pues intuimos una serie de datos, de realidades que nunca vamos a poder saber del todo, ¿no? ¿Qué te lleva a escribir? ¿Qué sientes cuando escribes? ¿Por qué has estado toda tu vida dándole vueltas a unas ciertas temáticas? La verdad es que lo que no nos dice el poema es tan importante como lo que nos dice. Entonces cualquier poeta que nos interese, que nos llame, está lleno de consultas, sin ninguna duda. Sería un placer absoluto tomar un café con Lope de Vega, por ejemplo, ¿no?, y saber cómo se sentía realmente con Cervantes, o qué sintió cuando escribió un soneto me manda a hacer Violante, o qué opinan, como le pregunto yo a Juan, qué opinión le merece que haya sido olvidado, por ejemplo, ¿no? Porque hay muchos poetas que están fuera del canon y que no salen en los periódicos. Entonces, ¿qué opinan, no? ¿Qué opinión tienen respecto a esa vida de la fama de la que hablaba Manrique, que es tan voluble, que a veces se tiene y a veces se olvida? Así que yo creo que es eso. Yo creo que leer es tener una conversación, en realidad. En el caso de la poesía, sobre todo, ¿no? Estamos teniendo una conversación con el poeta, pero también con el lenguaje, con la historia, con su época. Entonces, todo son preguntas, realmente. Un buen lector, yo creo que se dedica a eso, a preguntarle al texto. Sí.
Ujú. Bueno, pues de un poeta a otro, en este caso conozcamos a Gonzalo Escarpa, que según tenemos entendido, hemos indagado un poco en su biografía, es licenciado en Filología Hispánica, es gestor cultural, profesor, escritor, performer, tiene publicado varios libros de poemas, es fundador también de la Piscifactoría Laboratorio de Creación y de la Posibilidad. A ver, en todo esto, no sé si estamos en lo cierto, ¿es todo esto cierto, Gonzalo? Sí, de momento es momento. verdad. Bueno, pues háblenos un poco. Yo no sé si es porque cuando a un artista, en este caso cantante, le decimos, bueno, ¿cómo es fulanito? Y dice, es que es complicado hablar de uno mismo. Yo no sé si al preguntarle a Gonzalo Escarpa, ¿qué nos diría de él mismo? A ver. Pues yo lo único que sé de cierto es que soy Capricornio. Sí. Y todo lo demás ya depende del momento. Y es verdad que los que nos dedicamos a la cultura, pues hacemos un poco de todo. Así que efectivamente yo desde muy temprano me dediqué a las letras y a partir de ahí pues han ido pasando cosas. Trabajo en gestión cultural, que es algo pues apasionante y extraño a la vez, porque no es sencillo crear públicos o analizar hábitos culturales. Pero bueno, he tenido la suerte de viajar mucho con la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana para el Desarrollo. Estuve conociendo Latinoamérica y viví muchos años en México también. Me enamoré de ese país, trabajando como coordinador de promoción cultural. Así que básicamente soy alguien que intenta defender la cultura como eso que nos une y que, como decía Musil, es lo que de entrañable hay en el ser humano. Entonces intento básicamente defender causas perdidas, porque en estos tiempos extraños y cada vez más, pues esto de defender la lectura o la vida espaciosa, pues cada vez es más raro. Pero vamos, intento cada año sorprenderme y ser diferente del que pone mi biografía. Como decía Muchnik, también un editor muy interesante, la mejor biografía es el porvenir, así que espero dentro de un año ser por lo menos mejor que este año. Ajá, muy bien. Yo creo que ese sería el objetivo de todos también, ser Ojalá. mejor. Ojalá sea así. Nos decía que estaba trabajando, no estará solamente en un proyecto, desde luego. Ya conociendo un poco a Gonzalo, su trayectoria, no solamente estará inmerso en un proyecto solo. A ver, ¿en qué está trabajando? Pues ahora mismo estamos presentando una antología muy bonita, con Trampa Ediciones, una editorial de Barcelona. Junto a Tita Berasategui he tenido la posibilidad de buscar 111 poetas contemporáneos y hemos hecho una antología sobre la casa del poeta, como espacio de creación y de convivencia en estos tiempos en los que se ha vuelto tan importante estar en casa. Pues vamos a estar presentando a lo largo de septiembre ese maravilloso libro. Efectivamente, trabajo también en varias cosas a la vez, entonces en septiembre volvemos con L de Lírica, que es un ciclo de poesía con ámbito cultural que lleva ya casi 70 ediciones, así que seguiremos haciendo 2 eventos al mes. Y nace la tercera edición del Máster de Creación Poética de Madrid, que ha sido una iniciativa maravillosa, con más de 30 poetas de todo el mundo. Gracias a poder hacer clases online, pues hemos podido contar con poetas como Hugo Mujica, por ejemplo, desde Argentina, o Ignacio Echevarría, desde Barcelona. Y como ve, pues soy muy insistente con esto de la poesía, porque todo lo que hago tiene que ver con eso. Soy profesor también de creación poética en diferentes plataformas, y luego espero también que me sorprenda la vida, claro. Yo intento sorprenderla a ella, pero es bidireccional. Espero que pasen más cosas que yo no tengo en la agenda todavía. Pero vamos, en general todo tiene que ver por lo menos con la literatura, lo cual es una fortuna. Me siento un privilegiado absoluto por poder dedicarme a lo que me gusta hacer. Estoy cerrando un libro también que se llama Gramática del Canto y confío en que se publique dentro de poquito. Pero vamos, sí, soy muy, muy, muy insistente y creo que no hay más remedio, por otro lado, para poder subsistir de estas cuestiones. Me preguntaban el otro día en una entrevista si se puede comer de la poesía y bueno, la respuesta no es mía, pero comer no, merendar sí se puede.
Muy bien, pues nada, por lo menos algo nos llevamos a la boca, ¿no? Por lo menos exacto, sí. Eso a cualquiera que esté preguntándose ¿se puede vivir de la poesía? Se puede vivir de la poesía. Sí, muy bien. Bueno, pues Gonzalo Escarpa, no nos queda más tiempo. Un placer haber podido hablar con usted. Dale de nuevo la enhorabuena por ese premio. Que por cierto, ¿cómo llegó a saber de este premio, el premio Alcaraván? Pues la verdad es que hay muchísimas páginas en las que se publican todos los premios, sí. Y yo estaba presentándome a otro y de casualidad absoluta me salió la noticia de este premio, y yo le tengo mucho aprecio a Andalucía en general y a Arcos en particular, porque viví muy cerquita hace unos años, y dije, pues mira, por ser en Arcos de la Frontera me voy a presentar. Así que una lotería absoluta, por azar completo me presenté. Sí, muy bien, bueno, pues por azar, fijaros lo que se puede conseguir, el premio, ¿no? Obra ganadora de Gonzalo Escarpa, este escritor madrileño, esa carta a Juan Gil Albert, que también, bueno, pues hemos tenido el placer de poder escuchar en la propia voz de su autor. Gonzalo, muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias a ustedes y que vaya todo fenomenal. Igualmente, muchas gracias, buenos días. Chao, chao.